Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Es que estaba hablando de aquí y tenía el micrófono apagado. No había visto. Hola, profe. Ahora un segundo que conecte los demás, ya arrancamos, ¿listo? Bueno, profe. Bueno. Bueno, vamos a arrancar, ya me escribió por acá, Néstor dijo que demoraba un momentico. Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy porque si no, no nos alcanza. Y el tema es largo. Entonces voy a empezar a grabar, ya está grabando, voy a compartir por acá pantalla. Vamos a recordar un poco lo que estábamos estudiando la semana anterior. Entonces estamos hablando sobre la configuración básica, fue lo que trabajamos la semana anterior del formato APA, para la elaboración de documentos, informes o trabajos escritos, incluidos trabajos de investigación o tesis de grado. Entonces, una pequeña síntesis de eso que buscábamos o marcamos ahora 8 días. Entonces, trabajamos sobre tamaño de papel carta, ese es el estándar. Tengo dos bloques de fuentes que puedo utilizar, las serif y las sans serif. Dentro de las sans serif, entonces aparece la Tiny Roman, la Georgia y la Computer Modern para elaboración del documento, o dentro de las serif tenemos la Calibrí, la Arial o la Lucida, entonces con sus respectivos tamaños. Recordemos que solamente utilizamos un tipo de letra en el documento, no podemos empezar a cambiar o a mezclar o la primera parte con una fuente y después cambiarla por otra. Entonces, la que seleccionemos, con esa nos vamos durante todo el documento. Pues las más comunes, las más usadas son la primera, la Tiny Roman en 12 puntos, o la Arial en 11 puntos. Son las más típicas, las más comunes. Todas estas fuentes aparecen dentro del catálogo de fuentes de Windows. Entonces ni siquiera necesitamos descargar o instalar alguna fuente en el computador. Esas son básicas. Hablábamos que el espacio entre líneas o el interlineador era de 2 y no teníamos que dejar o agregar espacio entre los párrafos. 2 es más que suficiente, y eso que a veces pareciera que fuera mucho. También decíamos que el texto debe ir siempre alineado a la izquierda, no va justificado. Nosotros estamos acostumbrados a justificarlo en los renglones o los textos, los párrafos, perdón, pero la norma me dice que no, que todo va alineado hacia la izquierda. Luego me decían la sangría, entonces todos los párrafos, ojo, los párrafos deben de tener sangría en la primera línea y debe ser equivalente a media pulgada, que en centímetros es 1,27 centímetros. En las referencias, cuando estamos construyendo la bibliografía, entonces la sangría es no es de primera línea, sino es sangría francesa. La sangría francesa es al contrario que la de primera línea. La de primera línea agrega un margen adicional en el primer renglón del párrafo y los demás quedan alineados a la izquierda. La francesa es al contrario. La francesa, la primera línea queda sin sangría y las demás líneas que conforman el párrafo entonces quedan con la sangría. Entonces, para crear la tabla de referencias o la bibliografía, entonces aplicamos sangría francesa también con un espacio de media pulgada, que es 1,27 centímetros. Los números de la página deben aparecer en la parte superior derecha, en números arábigos, o sea, el 1, el 2, el 3, numeración arábiga. No usamos números romanos, no usamos ABCD, usamos números, los dígitos como nosotros conocemos, los números arábigos, y deben de quedar ubicados en la parte superior derecha. Los márgenes del documento, les decía que por los cuatro lados manejamos exactamente la misma distancia o el mismo margen, que es de una pulgada. Una pulgada son 2,54 centímetros por la izquierda, por la derecha, arriba y abajo. Les mencionaba que si el documento se necesitaba eh, empastar, encuadernar, entonces agregábamos un margen extra, un margen adicional de media pulgada por el margen izquierdo, para efectos de anillar o de coser o de
agregarle algún terminado al documento. Entonces, a tener presente en el caso de que el documento necesite ser terminado, tener algún aplique final. Si las hojas van a quedar sueltas, pues no necesitan ningún tipo de acabado, entonces por los 4 márgenes, por los 4 sitios manejamos exactamente el mismo margen. Les mencionaba también que a la hora de construir un documento, pues tenemos un derrotero de cuáles son los elementos que, o cuál es el orden más bien que deben de tener los elementos dentro del trabajo. Entonces debe tener una portada, una página de presentación, dependiendo del tipo de trabajo. Entonces encontramos el resumen en inglés y en español, entonces dependiendo del tipo de trabajo. Luego vamos a encontrar el cuerpo o contenido del documento, referencias o bibliografía, notas a pie, de página, tablas, figuras y anexos. Recordemos que les decía que esta última parte es flexible. En los anexos sí siempre van al final, pero las tablas y las figuras las puedo tener incluidas dentro del contenido. No necesariamente tienen que ir al final. Yo las puedo tener vinculadas o incrustadas dentro del contenido del texto. Al igual que las notas de pie de página. Algunos acostumbran ponerlas al final, pero es más común o es más frecuente tenerlas en el pie de página de donde se cita. Entonces, por ejemplo, si en esta página estuviera citando, haciendo una nota de pie, al final, en el pie de página deberíamos de encontrarla. Entonces, en esa parte somos, o la norma es un poco flexible y se le da el manejo que a usted más le convenga o que le parezca mejor. Entonces, acá dice que estas 3, las notas de pie de página, las tablas y las figuras, pueden ir vinculadas dentro del contenido, dentro del cuerpo del texto. O construir bloques o apartados aparte. Entonces, por lo general van vinculadas dentro del documento. Para no tener que estar yendo y viniendo, entonces las encuentro ahí mismo en la parte del documento donde la requiero. La página de portada, entonces con esta era la que habíamos terminado la clase anterior. Entonces, pues nada, ¿qué elementos aparecen ahí? Pues el título del trabajo, el nombre o el título del trabajo. La portada también va numerada, entonces ya todas las páginas o todas las hojas del documento llevan el número ubicado en la esquina superior derecha. El título del documento, el nombre del autor, en el caso pues el nombre del estudiante, a qué departamento o a qué carrera y a qué universidad se encuentra vinculado, pues en el caso de documentos de tipo académico. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Administración o la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Remington. Pues, Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Remington. Nombre de la materia, entonces digamos, costos 1 o contabilidad financiera o matemática financiera, bueno, no sé qué, el nombre de la asignatura. El nombre del docente que orienta o dirige la asignatura y por último la fecha. Entonces, día, mes y año. Entonces, es la estructura básica que me propone la norma para la elaboración de una página de presentación o una página de portada, pues, para presentar un trabajo, un informe, pues, de una asignatura. En el caso de una tesis de grado, entonces el documento lleva portada, y contraportada. Dentro de la portada aparecen estos elementos, excluyendo el nombre del docente. Entonces, excluimos el nombre del docente. Y en vez de llevar el nombre de la asignatura, como es una tesis de grado, entonces dice tesis de grado para optar al título de contador público, por ejemplo. O tesis de grado para optar al título de administrador de negocios internacionales. O tesis de grado para optar al título de ingeniero en sistemas. Entonces, dependiendo la carrera que se esté cursando, entonces en vez de llevar el nombre de la asignatura, porque ahí no hay asignatura, es la tesis de grado, entonces lleva ese texto. Tesis de grado para optar al título de, y ahí va el nombre de el título que usted va a obtener. Y en la portada no iría el nombre del tutor. Todos los trabajos de grado pues tienen un asesor o unos asesores. Pues en la portada no va. En la contraportada va exactamente lo mismo y ahí sí la diferencia es que le anexamos en la misma ubicación el nombre o los nombres
de los docentes orientadores o de los tutores, incluyendo su rango o título profesional. Entonces, ingeniero o magíster o doctor o especialista y el nombre del docente. Entonces, es la única diferencia. Pero entonces en la tesis de grado va portada y contraportada. En la portada no aparece el nombre del profesor o de los profesores que fueron asesores, y en vez del nombre de la asignatura, pues va título, tesis de grado, perdón, o trabajo de grado para optar al título de. En la contraportada todo va lo mismo, lo único que hacemos es anexarle los nombres o el nombre del docente que orientó el trabajo de grado, simplemente es eso. Entonces, para la construcción o elaboración de portadas, para los documentos, si es una portada para un trabajo normal de una asignatura, pues no necesita sino la mera portada. Aquí, este documento los comparto ahora al final, que está más sintetizado con la presentación, y creo que la presentación de la semana pasada no las compartí, bueno, se las mando nuevamente. Entonces, ejemplo acá del bloque de resumen, entonces me dicen que es una breve descripción, acá está sintetizado lo que representa cada uno de los elementos del documento, que no puede tener más de 250 palabras, entonces tengamos en cuenta eso. Donde debemos de expresar o manifestar cuál es el objetivo, cuál es la problemática, cuál fue la metodología que se utilizó, cuáles fueron los resultados y las conclusiones obtenidas. Entonces, a manera muy de síntesis, lo que se va a presentar en el trabajo. Y debe llevar anexo o al final del resumen encontramos un apartado que se llama palabras claves, que son palabras que están directamente relacionadas con el contenido del trabajo. Entonces, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo de investigación sobre el impacto de la pandemia, o bueno, ahora más reciente, el impacto de los bloqueos o paro o las marchas en las diferentes ciudades del Valle del Cauca frente a la economía de la región o frente a X empresas. Entonces, ¿de qué forma está impactando los bloqueos en las carreteras en la empresa no sé qué? Entonces, palabras claves que deben aparecer dentro del documento. Entonces, dentro de mi documento va a estar regido por, digamos que ese análisis económico, ese impacto económico, pues va a estar ligado a, por ejemplo, materias primas. Entonces, acá vamos a hablar de materias primas, colocamos la palabrita pues ahí. Por ejemplo, ventas, entonces, la palabra ventas. Estrategias para, no sé, contrarrestar esos bloqueos o proveedores aquí locales, o no sé qué. Entonces, eso que es tan común dentro de mi documento, lo voy a referenciar aquí con unas palabritas claves, que son básicas y fundamentales. Normalmente en los trabajos de grado, en los documentos, tesis, trabajos de investigación, este resumen también se debe colocar en inglés. Y allá en inglés se llama el abstract. Lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Traducir el resumen, llevarlo a inglés. Entonces, ustedes pueden usar la ayuda de Google en su traductor para poderlo escribir. De todas maneras, no está por demás que alguien que tenga un buen dominio de la segunda lengua o de la lengua inglesa, perdón, lo revise, porque muchas veces la traducción no es tan confiable o no es tan fiable o no representa realmente lo que queríamos o lo que queremos expresar. Entonces siempre es bueno que una persona que tenga dominio de esa segunda lengua pues pueda echarle una revisión para poder garantizar que lo que estamos diciendo en inglés pues corresponde a lo que se está planteando en español. Para tener en cuenta, dentro del resumen o dentro del abstract, entonces, a tener en cuenta el número de palabras, ojo con eso. Y cuando vamos a construir las palabras claves, también las colocamos en inglés. En inglés se denominan las keywords, palabras claves. Y también las escribimos en inglés, entonces le decimos al traductor que nos traduzca las palabras. El formato, entonces, las palabras claves llevan sangría de primera línea, palabras claves va escrito y va en cursiva, y luego van las palabras que consideramos claves separadas por comas. Normalmente tramos 4, 5, 6, las que se requieran. Realmente no hay pues un número determinado, las que usted requiera. Todo depende pues del tipo de trabajo y la extensión del mismo. Luego viene la descripción del contenido pues del documento, lo que vamos a tener que encontrar ahí.
las referencias, la estructura de las notas de pie de página, la referenciación y la estructura de las gráficas y tablas, y luego aparece por acá los anexos, una descripción de eso. Habíamos visto también en la clase anterior los diferentes tipos de títulos. Entonces la norma maneja 5 títulos o 5 niveles de títulos. Entonces un título principal que va centrado y en negrilla es el que le da inicio a cada capítulo del documento. Tenemos un título de nivel 2 que va alineado a la izquierda y en negrilla es el subtítulo de cada capítulo, o es, bueno, el primer, por ejemplo, la unidad 1 del capítulo 1, por decir algo, entonces ese es del nivel 2. Luego encontramos uno de nivel 3 que va alineado a la izquierda, va en negrita y lleva cursiva. Este es un subtítulo del título de nivel 2. Luego nos encontramos uno de nivel 4 que esta vez tiene sangría, va en negrilla y no tiene cursiva. Y finalmente tenemos un título de nivel 5 que lleva sangría de primera línea, tiene cursiva y está en negrita. Recordemos que los títulos de nivel 4 y nivel 5 terminan con punto y inmediatamente o a continuación continúa el párrafo de texto. Los de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, los párrafos de texto continúan en la línea siguiente, en el siguiente renglón. Los de nivel 4 y 5 arrancan en la misma línea, entonces aquí está la claridad. El texto o el párrafo de texto comienza sobre la misma línea en los niveles 4 y 5. Y en los niveles 1, 2 y 3, el texto comienza en una nueva línea, en un nuevo párrafo. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, esto un poquito sobre lo que hablábamos la clase anterior. Como les digo, esto se las comparto ahora para que la tengan. Aquí aparece el formato que deben de llevar las tablas, cómo van los títulos, cómo van nombradas, y el bloque acá abajo que hace referencia a dónde se obtuvo la información o de dónde se obtuvo esa información. Entonces, vamos a configurar o vamos a realizar pues un documento. Les envié hace un momento al grupo un documento en Word, ya pues prácticamente está todo digitado, ¿no? Está todo construido. Necesitamos configurar. Pero antes de eso, entonces les voy a recordar cómo es que podemos configurar Word para poder aplicar el formato básico o la configuración inicial de la norma APA. Entonces, me voy a pasar a dar de compartir aquí el PDF y vamos a irnos para Word. Entonces, vamos a recordar un poco. Recordemos que esto lo vimos por acá cuando estamos en informática. Entonces, vamos a compartir el documento de Word. Entonces, les voy a presentar acá la ventana de Word. El documento que les compartí ahorita decía los paradigmas de la investigación científica, y ese documento no tiene absolutamente ningún formato, está ahí simplemente en crudo, por decirlo así. Digamos que este señor yo lo quiero configurar o lo quiero trabajar bajo las normas APA. Entonces voy a configurar el documento en su forma base para poder aplicarle ese estilo de documento, el que me dice la norma. Entonces, lo primero que voy a hacer es configurar las opciones básicas del documento. Entonces, primero, tamaño, márgenes. Entonces, me voy a venir acá a la pestaña de diseño de página, me voy a ir a configurar página. La norma me dice que el tipo, el tamaño de papel, perdón, es carta. Entonces, yo vengo y selecciono acá tamaño carta. La disposición del documento debe ser en formato vertical. Los márgenes del documento tienen que estar dados por la norma. La norma dice que los márgenes van a ser de 1 pulgada por los 4 costados. Entonces, 2,54 centímetros es la medida en centímetros representados para la norma. Entonces, simplemente le colocamos acá 2,54 centímetros y listo. Y requerimos encuadernación. Dime, Estefanía. Les está compartiendo pantalla. Sí, ¿no la estás viendo? No, no me aparece. No, ya miro a ver entonces qué pasó. Voy a volver a parar la cámara.
Estoy compartiendo la de Word. Entonces ya se la muestro otra vez a ver si se ve. Mira a ver si ahí sí te ve. Mira, pues se ve negro. Sí, sí, sí te ve. Se ve negro. ¿Se ve qué? Negro. Sí. Vea Ah, pues. profe, yo creo que es mi internet. Ah, pues puede ser. Espera, a ver, yo vuelvo a... Voy a pararla y vuelvo y la comparto a ver. Que a veces no carga bien. Voy a detenerla aquí otra vez. Y te la vuelvo a compartir a ver qué pasa. A ver, yo te digo acá, compartir una ventana. Listo, vamos a hacer aquí. Mira a ver si te sale o me dices si no. No, profe, nada. Sigo viendo de negro. Sí. ¿Será tu internet o qué? Porque aquí me parece como si estuviera compartiendo. Aquí me sale compartiendo pantalla. Y es más, me muestra lo que estoy compartiendo, que es el documento Word. Espera un momentico a ver si te aparece. A ver si te aparece. Bueno, Nada, sigo viendo este negro. sí, pues no, pero yo creo que es mi internet porque ahí me salió que hay problemas en la red. Entonces sí debe ser eso, sí, porque aquí me aparece, me carga bien. De todas maneras, voy a mostrar acá porque para que puedan ver el video y entonces lo puedan reproducir, porque si no, no te va a cargar ahí, si no te va a cargar. Entonces, primera configuración básica, documento, márgenes y tamaño. Entonces, vamos a la pestaña diseño de página y marcamos la opción configuración de página. Entonces, en la pestaña tamaño de papel, seleccionamos carta. Es el tamaño que me marca la norma. Y en los márgenes simplemente vamos a configurar. La norma dice trabajemos con 1 pulgada por los 4 lados. Entonces le decimos 2,54 exactamente por los 4 lados. Si yo quisiera anexarle ese margen adicional para la encuadernación, entonces ahí mismo en los márgenes aparece un ítem que dice encuadernación. Y ahí tendría que colocarle media pulgada, que sería 1,27 centímetros, en el caso donde requiriera darle un acabado o un terminado a mi documento, pues, encuadernarlo o argollarlo o anillarlo, cualquiera de esos. Acá abajo hay una opción que dice aplicar a qué. Entonces aquí le quiero aplicar, le voy a decir que le quiero aplicar eso a todo mi documento. Y le digo aceptar. Y listo. Ahí me aparece una opción también, abajito de donde dice aplicar a todo el documento, que dice, un botón dice establecer como predeterminado. Si yo configuro esto como predeterminado, entonces cada vez que cree un nuevo documento en Excel, perdón, en Word, me va a aparecer con estos márgenes y con ese tamaño de papel. Entonces, si yo quiero dejar listo mi Word para que cada vez que vaya a crear un documento nuevo cumpla con la norma, por lo menos en márgenes y en tamaño de papel, pues no es sino decirle aplicar o establecer como predeterminado y listo. Entonces, primer pasito fue configurar el tamaño y los márgenes de la página. Segundo paso, voy a configurar los títulos y las opciones de texto de página. Entonces, simplemente voy a ubicarme en la primera pestaña que se llama inicio. Y en esa primera pestaña que se llama inicio, dentro del procesador de textos Word, hay un apartado, hay un bloque de herramientas que se llama estilos. En ese bloque de herramientas o en ese bloque de botoncitos que aparecen ahí en estilos, hay algunos estilos o formatos de texto ya preestablecidos, ya están preconfigurados. Entonces, acá ya están, ya aparecen algunos ahí. Si yo requiero modificar o cambiar algunos,
o borrar alguno, entonces podemos simplemente interactuar con ellos. Entonces, yo voy a configurar los 5 niveles de título que maneja la norma APA y voy a configurar las opciones de texto de párrafo. Entonces, teniendo en cuenta lo que me dice o lo que me marca la norma. Entonces, dentro de todos estos que aparecen aquí, voy a marcar, por ejemplo, el que dice normal. Ah, bueno, acá hay uno que dice párrafo. Voy a configurarlo para que cumpla con los protocolos de la norma. Entonces, en la lista le hago clic derecho a ese que dice párrafo y le digo modificar. Entonces, él me abre una ventana donde vamos a poder cambiar las opciones de configuración para este señor. Entonces, acá vamos simplemente a decirle cuál es la fuente que vamos a usar. Digamos que vamos a trabajar con Arial. Entonces, yo le marco tipo de fuente Arial. El tamaño, según la norma, me dice que si yo utilizo Arial, debe ser a 11 puntos. Los textos de párrafo no llevan negrilla, ni cursiva, ni subrayado. Entonces, lo dejamos así. El color de la letra o de la fuente es negro. Entonces, marcamos ahí en el color negro. Los párrafos de texto, todos van alineados a la izquierda. Entonces, acá en la alineación le ponemos alineado a la izquierda. Luego, por acá aparece unas opciones de interlineado y de sangría. Pero, para ver todas las opciones de esa, aquí solo aparece para ponerle, pero no me deja configurarlo. Entonces, voy a venir acá al botón que aparece abajo que dice formato. Yo le hago clic. Y cuando le hago clic me aparecen varias opciones. Fuente, párrafo, tabulación, borde, idioma, no sé qué. Vamos a ponerle acá en formato de párrafo. Y él me abre una ventana adicional. En esa ventana vamos a encontrar, primero, la posibilidad de configurar sangría. Entonces, yo le voy a marcar o yo le voy a decir al párrafo qué tipo de sangría voy a usar. Entonces, acá para ponerle a todos los párrafos sangría izquierda, entonces esa no me sirve, esta la voy a bajar en cero. Yo lo que quiero es ponerle a mis párrafos, acá hay una que dice sangría especial, sangría en la primera línea. Esa sangría de primera línea lo que hace es anexarle sangría solamente a al primer renglón del párrafo, nada más. Y acá me dice a qué distancia o de cuánto quiere la sangría. Entonces, la norma me dice, esa sangría debe quedar a media pulgada. En centímetros equivale a 1,27 centímetros. Entonces, lo único que hago ahí es configurarle 1,27. Luego me dice aquí el interlineado. Me dice, no debe haber ni quedar espacio entre los párrafos. Entonces, acá hay una que dice espacio anterior y espacio posterior. Entonces, yo lo dejo en cero. No le voy a agregar espacio ni antes ni después a los párrafos. Voy a dejar esa vaina en cero. Y donde dice el interlineado, entonces vamos a marcarle doble, que es lo que me marca la norma. Interlineado doble, o a 2 espacios, pues. Y listo. Yo ya le puedo decir aceptar. Ya configuré tipo de letra, ya configuré tamaño de la letra, ya configuré alineación. Entonces ya tengo acá tipo de letra Arial, tamaño 11, sin negrilla, sin cursiva y sin subrayado, alineado a la izquierda. Y por acá por el botón de formato le di las opciones de párrafo y configuré la sangría en la primera línea para los párrafos exactamente a media pulgada de distancia. Le dije que no colocara ningún espacio entre los párrafos, porque la norma me dice que no tengo que agregar espacio entre párrafos, y el interlineado de los renglones va a ser de doble espacio. Entonces aquí le puse doble, le digo aceptar, y finalmente acá me da la opción de aplicar esta configuración que acabo de dar a todos los documentos nuevos. Acá me da una opción. Aplicar solo a este documento o aplicarle a todos los documentos nuevos. Entonces, si yo quiero que mi Word quede configurado así, para que cada vez que abra un documento en Word se le aplique ese formato, entonces le digo acá darle o aplicarle a todos los documentos nuevos. Si solamente se lo quiero dar a este documento, entonces acá está la opción solo en este documento.
y le decimos aceptar. Entonces, cada vez que yo tenga un texto y le aplique ese formato, entonces va a quedar con esas configuraciones que le acabo de dar. Para verlo, entonces voy a seleccionar todo el texto de mi documento, le doy control E, simplemente lo selecciono y le voy a aplicar el formato que le acabamos de configurar. Entonces, en la barra de estilos, con el texto seleccionado, voy a seleccionar el formato que acabamos de configurar. Entonces, ahí tengo todo seleccionado, entonces todo va a quedar con ese formato. Ahora cambiamos la parte de los tipos. Entonces, simplemente le doy clic. En este caso, el estilo que yo configuré se llama párrafo. Entonces, le doy a esto. Y automáticamente vamos a ver que el texto, por acá llegó Néstor, a ver, aceptémoslo. Sigue sin ver nada en la pantalla, Estefanía. Buenas. Néstor. Profe, Apenas está cargando. apenas me apareció. Ya, profe. Listo. No, es que Estefanía no le estaba cargando la imagen. A Néstor sí le ve el documento. Oiga, Alicia ya llegó. No, no ha llegado. Está muy desjuiciada. Ah, no. Bueno, le gané a Alicia. Le ganaste. Es que me dijo que estaba por haciendo una vuelta en Medellín y que apenas venía llegando y que no sé qué. Iba a mirar a ver si alcanzaba a conectarse. Bueno, entonces voy a retomar, ya que a la señorita Estefanía ya le cargó el documento en la pantalla. Entonces voy a devolver lo que hice aquí. Entonces, estaba recordando, esto lo habíamos visto hace como un año largo. Entonces, yo voy a configurar el documento para que cumpla con mi norma. La norma es el estilo de normas APA. Entonces, primer paso consiste en configuración del documento, de la página como tal. Entonces, tamaño del documento es carta. La norma APA trabaja en tamaño carta. A pesar de que en Word aparezcan otros tamaños, los documentos elaborados con la norma van en tamaño carta. Los márgenes por los 4 lados son exactamente los mismos, una pulgada, o sea, 2,54 centímetros. Y en el caso donde necesite encuadernar, argollar, anillar el documento, entonces acá en la misma opción de las márgenes de Word hay una que dice espacio de encuadernación, dice encuadernación. La norma dice que si vamos a encuadernar, entonces manejamos un espacio de media pulgada, que es exactamente 1,27 centímetros, en el caso que requiera encuadernación. Y acá me dice dónde le pongo ese margen, entonces eso va por la izquierda. El documento va encuadernado, perdón, o anillado o argollado, normalmente por la parte izquierda. Entonces ahí le dejamos ese margen. En el caso que se necesite. En este caso voy a decir que va a ser un documento normal, no necesito encuadernarlo ni nada, entonces le dejo 0 ahí. Si yo quiero que esta configuración quede para cada documento que abra en Word nuevo, le digo acá definir o establecer como predeterminado. Y cada vez que abra un documento nuevo en Word, va a quedar con esta configuración que acabo de dar. Si no, que simplemente se le aplica a este. El primer paso es ese. Segundo paso, vamos a darle el formato a los párrafos, a los textos, a los títulos. Entonces, vamos a configurar primero el formato de párrafo. Para eso, voy a utilizar dentro de la ficha de inicio el bloque de herramientas de texto que se llama estilos. Word maneja unos estilos predeterminados para los párrafos o para los textos como tal. Entonces, yo voy a usar cualquiera de los que ya está ahí configurado y lo voy a modificar para que cumpla con la norma APA. Entonces, acá tenemos diferentes estilos de texto. Entonces, yo voy a escoger uno para configurar los párrafos. Acá tengo uno que dice párrafo, puede que a usted le aparezca, puede que no. Si no le aparece, coja por ejemplo el que dice normal. El que dice, bueno, voy a aplicarle a este normal. Entonces, a este que dice normal, le voy a aplicar el formato de la norma APA. Entonces, le hago clic derecho al estilo y le digo modificar. Entonces, acá aparece la configuración básica de ese estilo de texto. Entonces, voy a configurar, esta vez voy a ponerle Times New Roman a la letra. Entonces, acá en fuente, voy a ponerle Times New Roman. Dentro de la norma me dice que si utilizo Times New Roman, el tamaño de la fuente es 12 puntos.
No lleva negrilla, no lleva cursiva, no lleva subrayado. Todos los textos van alineados a la izquierda, no van justificados, van alineados a la izquierda. Y las conecto. Y para configurar el interlineado y la sangría, me vengo acá a este botón que dice formato y le doy clic. Acá hay una opción que dice párrafo, entonces formato de párrafo. Y la norma me dice, ojo, todos los párrafos deben de llevar una sangría en la primera línea. Entonces, acá donde dice sangría especial, ubicamos la de primera línea. Y me dicen, esa sangría debe estar exactamente a media pulgada de distancia. Media pulgada es 1,27, entonces simplemente vamos a cambiar aquí. Este 1,25 que me apareció por configuración inicial, lo pongo por 1,27, que es media pulgada. Esta de primera línea, ojo, es la que le pongo a los párrafos. Ahí mismo hay una que dice sangría francesa, pero esa es la que le aplico a la tabla de referencias bibliográficas. Esa referencia lleva sangría francesa. La de primera línea es para los párrafos, entonces le coloco acá sangría especial de primera línea. La norma me dice, los párrafos no deben de llevar espacio entre ellos, suficiente con el interlineado que le vamos a dar ahorita. Entonces, espacio anterior al párrafo, 0. Espacio posterior al párrafo, 0. Entonces, no le dejamos espacio, o no le anexamos o agregamos espacio. Luego dice, interlineado, espacio entre renglones. Entonces, la norma me dice a doble espacio. Entonces, le pongo acá, interlineado doble. Y por último, le digo aceptar. Ya configuré ahí, aquí nuevamente le digo aceptar y listo. Tengo mi documento configurado bajo ese formato. Aquí, todo el texto estaba en formato normal, por eso ya vimos los cambios aquí. Por eso ya los vimos. Digamos que voy a modificar todo esto, entonces le voy a cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, le voy a poner esta letrita, le voy a poner a esa vaina cursiva, le voy a poner negrita. Le voy a decir el tamaño, va a ser de 16, por ejemplo. Ustedes miren cómo está ahí configurado. Yo, teniendo el texto marcado, simplemente con venir acá a los estilos y darle clic, miren cómo está. Le voy a dar clic al formato que acabo de configurar. Y miren, ahí ni siquiera le he dado clic y ya me está dando la vista previa cómo queda el documento. Así es como está inicialmente. Le voy a aplicar, entonces, el formato que acabo de configurar. Ese formato, coloca la letra en Times New Roman, tamaño 12. Todos los párrafos en su primera línea tienen una sangría. Miren, este espacio que hay acá, este huequito, un margen adicional, se llama sangría. Todos están alineados a la izquierda. Miren que por la derecha no hay justificados, no hay justificación. El espacio entre los renglones es de 2. Entonces, todo lo que acabamos de configurar aquí automáticamente, como tenía seleccionado todo el texto, pues todo quedó así. Entonces, miren ahí, simplemente hago un barrido del documento y me doy cuenta de que todo quedó configurado de esa forma o de esa manera. Entonces, primer configuración para cumplir ahí con los estilos de texto. Vamos a configurar los 5 niveles de títulos. Entonces, voy a configurar los estilos de Word para cumplir con esos niveles de títulos. Entonces, me voy a ir, por acá hay una que dice título 1. Bueno, le voy a cambiar el nombre y le voy a cambiar la configuración. Entonces, voy a usar este, que dice título 1 acá, le voy a cambiar el nombre y la configuración. Entonces, le voy a decir modificar. Le di clic derecho, modificar. Yo no quiero que se llame título 1, lo voy a llamar nivel 1, por ejemplo, para saber qué es el título de nivel 1 dentro de la configuración de formato A. Me dice la norma, los títulos de nivel 1, voy a manejar el mismo tipo de letra que estoy trabajando, en este caso Times New Roman. ¿Listo? Vamos a manejarlo tamaño 12. Los títulos de primera línea o de primer nivel van en negrilla. Le activo la negrilla. El color de la fuente es negro.
y los títulos de primer nivel van centrados. Entonces, a todo lo que yo le ponga, esta configuración va a quedar tamaño 12, Tiny Roman, negrillo, negrita, color de la letra negra, y le vamos a aplicar una alineación de centrado. Ese título va centrado. Los títulos de primera línea no llevan sangría, por lo tanto voy a verificar que no tenga sangría. Me meto aquí en formato y le digo párrafo, y si miramos aquí dice que tiene sangría especial. Yo no necesito que los títulos de primera línea o de primer nivel tengan sangría, entonces le digo ninguna para quitarse. Le quité esa sangría que tenía ahí. Adicional a eso, por acá me dice que tenemos un espacio anterior a, vamos a quitarle ese espacio anterior a. Si lo quiero dejar, me va a dejar un espaciecito más en el margen superior de la página, pero digamos que yo no le voy a poner nada de ese espacio cuando esté construyendo estos títulos. Recuerden que el título de nivel 1 es el que aplicamos para el inicio de cada capítulo. Entonces, cada capítulo va a quedar con este tipo de título. Entonces, acá le digo a aceptar y por último le digo a aceptar. Entonces, por ejemplo, este es el título del documento, los paradigmas de la investigación científica. Entonces, a este le voy a aplicar ese título de nivel 1. Acá en la lista o en el bloque de estilos ya aparece ese que dice nivel 1. Entonces, yo selecciono el texto y le aplico ese estilo. Y ustedes pueden ver que efectivamente acá ya me quedó centrado en negrilla, sin sangría, porque lo que está es centrado, y listo. Ese es un título de primer nivel, según la norma APA. Entonces, tengámoslo ahí presente. Voy a configurar, bueno, voy a decir que en este documento no hay más títulos. Ese es el título general o solo tengo un capítulo, pues en este documento. Solo tengo un capítulo, que se va a llamar así, los paradigmas de la investigación científica. Voy a configurar los otros estilos de títulos o los otros formatos de títulos según la norma. Entonces, voy a usar algunos de los estilos que ya están aquí predefinidos, voy a cambiarlos, a modificarlos. Por ejemplo, voy a configurar el de nivel 2. Voy a usar un estilo que acá se llama título 2, lo voy a cambiar. Entonces le doy clic derecho y le digo modificar. Entonces lo primero que hago es colocarle nivel 2, le voy a poner nivel 2 para identificarlo así. Sigue siendo el mismo tipo de letra. Yo ya arranqué con Times, entonces todo el documento lo voy a llevar en Times. El tamaño de la letra es 12, según la norma. El título de segundo nivel va alineado a la izquierda, tiene negrilla, no tiene cursiva y el color de la letra pues, es negro. Este título no tiene sangría, entonces se la voy a quitar. Voy a formato, párrafo, y acá donde dice sangría especial le quito, le coloco ninguna. Al igual que cualquier otro texto en el documento, no vamos a colocarle espacio antes y después del párrafo. Entonces acá donde dice espacio anterior y espacio posterior al párrafo, le quitamos los espacios que tenga. Y le decimos aceptar y le decimos aceptar. Lo configuré. Digamos que resumen es un título de segundo nivel, o sea, un subtítulo del título principal. Entonces lo selecciono y le aplico el formato. Miren que automáticamente me le quita la sangría, me lo pone en negrilla, lo tira completamente a la izquierda. Entonces este es un título de segundo nivel. Voy a recorrer bueno, mentiras, ahorita recorro el documento y le voy aplicando los diferentes formatos. Aquí lo hice para que miraran cómo aplica de inmediato, no es sino seleccionarlo y aplicarlo. Voy a seguir modificando los otros estilos para configurar los formatos que dice la norma. Entonces, voy a coger este otro que dice título 3 y lo voy a modificar. Le hago clic derecho, modificar. Digamos que este es el formato, según la norma, de nivel 3. Es un título de nivel 3. Como estoy trabajando con Times, configuro la fuente Times.
El tamaño 12, la misma. El título de nivel 3 lleva negrilla. Pero adicional a esa negrilla, debemos de colocarle cursiva, creo que era. Me vuelvo acá y miro acá donde están cursiva. La diferencia con el de nivel 2 es que lleva cursiva. Entonces le ponemos cursiva. El color de la fuente es negro, alineado a la izquierda, y el de nivel 3 no lleva sangría. Entonces vengo al formato de párrafo y le quitamos la sangría. De sangría ninguna. Al igual que los anteriores, no lleva ningún espacio entre párrafos. Su interlineado en todas partes es doble. Es lo que dice la norma. Entonces le digo aceptar y luego le digo aceptar. Entonces, ese es un título de nivel 3. Más adelante miramos si en el documento aparece para aplicarle a él. Luego vamos para el de nivel 4. Entonces voy a coger otro de los que aparece aquí, lo voy a modificar. Le doy clic derecho, modificar. Aquí cogí uno que decía título. A este le voy a colocar nivel 4. ¿Qué dice el nivel 4? Pues nada, el tipo de letra sigue siendo el mismo, Times. El tamaño sigue siendo el mismo, 12. La alineación a la izquierda, el color de la letra, negro. Ese título debe de llevar negrilla, entonces le ponemos la negrita. Y este título sí lleva sangría en la primera línea. Y debe ir ubicado exactamente a media pulgada. Entonces, si yo vengo a formato y párrafo, yo compruebo, verifico que tiene sangría de primera línea, exactamente a 1,27, que es media pulgada. Y lo que voy a hacer aquí es quitarle el espacio antes y el espacio después, deben quedar en 0. El interlineado debe ser doble, porque todo el documento maneja interlineado doble. Y le digo aceptar. Y luego le digo aceptar. Esa es la configuración de nivel 5 para los títulos. Aquí tiene algo más que hay que quitarle. En la configuración que tenía, que yo escogí, tiene una rayita. Esperen, a ver, yo le quito esa rayita, a ver por dónde salió. Eso es por formato borde, acá en borde. Entonces, acá en el formato que tenía inicialmente el estilo, tiene una rayita por debajo del texto. Yo le voy a poner que no le ponga ninguna línea. Le digo aceptar. Y ya le digo acá aceptar para que no me vaya a salir con esa rayita ahí por debajo del párrafo cuando le aplique ese tipo de título. Bueno, y ese era nivel 4. Yo porque le puse nivel 5. Aquí le puse título nivel 5. Ese era nivel 4. Nivel 4 era que se llamaba ese. Entonces le digo aceptar. Listo. Entonces acá aparece nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Me falta solamente configurar el título de quinto nivel, o sea, el nivel 5. Entonces, voy a coger alguno de los que ya está aquí y lo voy a modificar. Por ejemplo, voy a modificar este señor de aquí, le hago clic derecho y le digo modificar. El nombre va a ser nivel 5, el título de nivel 5. El tipo de letra, el mismo, Times, el tamaño 12. La diferencia de este con el de nivel 4 es que lleva negrilla y lleva cursiva. Entonces le aplico negrita y cursiva. Tipo color negro, alineado a la izquierda, y en el interlineado, o perdón, en la sangría, lleva sangría de primera línea, aquí está, interlineado doble, no hay problema, espacio antes y después del párrafo 0, aceptar y aceptar. Ya he configurado el formato que le voy a dar a los párrafos y el formato que le voy a dar a cada título según el nivel que represente. Entonces, por ejemplo, yo quiero que este título quede configurado a nivel 2. Entonces, miren, ¿qué pasó? La diferencia entre el 1 y el 2 es que el 1 va centrado, el 2 va alineado a la izquierda. Ahí vemos en la vista previa. Que es de nivel 3. La diferencia con respecto al de nivel 2 es que lleva cursiva. Que lo quiero de nivel 4. La diferencia con el respecto a los otros dos es que va con sangría. Miren, sangría y sin cursiva. Y el de nivel 5 lleva sangría y lleva cursiva. Es la diferencia ahí entre esos. Digamos que le va a dejar título nivel 1. Listo. Ya tengo la configuración en Word de la norma para los textos. Entonces, resumen, el título de nivel 2.
Listo. Los párrafos ya están listos. Miren que no están justificados, tienen espacio doble, tienen sangría al inicio de cada párrafo. Entonces vamos bien. Palabras clave. Entonces recuerden que este es un apartado de los que aparecen allá dentro de la construcción del documento. A este señor le vamos a aplicar, esa llevaba la sangría, no había problema, llevaba sangría. Lo que no llevaba era negrita, creo que no llevaba negrita, no, esa no tenía negrita, y estaba así en cursiva. Entonces, eso está bien, no hay problema. Lleva cursiva, entonces este no tiene. Aquí tendría que configurarle simplemente a la palabrita que dice palabras claves, ponerle cursiva nomás. Es lo único que está configurado para eso. El Astra es el resumen en inglés. Pues nada, lo va a seleccionar y le va a poner el mismo nivel, nivel 2. Es el mismo del resumen. Resumen y Astra, exactamente igual. Y acá pues ya está traducido al inglés, ¿no? Pueden utilizar el traductor de Google o, como les digo, le pueden solicitar ayuda a algún amigo o compañero que maneje bien la segunda lengua o el segundo idioma. Acá está keywords en inglés o palabras claves en inglés, es keyword. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es ponerle cursiva, listo, es lo único. La norma me dice que esa lleva cursiva, lleva la sangría normal. Recordemos que aquí vamos a colocar palabritas que son generales dentro del documento, dentro del trabajo que se hizo. Luego del resumen y el abstract, encontramos la introducción al documento o al trabajo. Entonces, esa introducción va a llevar, eso es, por ejemplo, todo el documento va a ser un solo título principal, que era ese que puse de nivel 1, este va a ser un título de nivel 2. Entonces lo ponemos aquí. Aquí me quedó un espacio entre palabra y entre letra y letra, todo tenía ahí ese errorcito. Estos de aquí ya están marcados o referenciados como títulos de nivel, como textos de párrafo, perdón, entonces no hay que hacerles nada. Voy bajando y cada vez que encuentre algún título, entonces le aplico la configuración según la posición que ocupe en el documento. Entonces acá nos encontramos un título que dice el positivismo. Entonces vamos a decir que este también es de nivel 2, hace parte del título general. Recordemos que el título general son los paradigmas de la investigación científica, algo de lo que hemos hablado ya hace unas cuantas clases atrás. Entonces, todos los títulos que encuentre de ahí para abajo van a estar ligados a este título principal, que es el título del documento. Entonces, voy a ir bajando, introducción, por allá me encontré el positivismo, voy a seguir bajando para configurar los títulos del documento, por acá aparece el pospositivismo, entonces es otro título de nivel 2, entonces le ponemos acá nivel 2, seleccionamos y le aplicamos. Seguimos bajando, luego por acá aparece el enfoque investigativo cuantitativo o cuantitativo, aquí falta una letra, antitativo, ¿qué pasó acá? Está mal. Voy a borrar esto, solamente enfoque cuantitativo, no sé qué le pasó a la vaina ahí. Se repitió varias veces el mismo texto. Entonces, este es un título de nivel 2, entonces lo selecciono y le aplico ese nivel 2. Luego voy a encontrar más abajo otro título que es la teoría crítica. Entonces, título de nivel 2, hace parte del título convencional del trabajo que estamos mostrando. Luego me habla de, ¿qué hay más? El constructivismo, entonces otro título de nivel 2. Sigo bajando y creo que ya por acá no me encuentro más, no. Enfoque de investigación cualitativa, esta es la otra, esto no va acá. Esto sí va en título de nivel 2. Acá me quedó un espacio, vamos a quitarlo ahí para corregirlo. Y seguimos. Por acá no me aparece más. No. Conclusiones. Pues también nivel 2. Y por último debe aparecer las referencias que están acá. Título de nivel 2. Bueno, lo puedo poner como nivel 1. Vamos a ponerlo, sí, eso va como nivel 1, las referencias.
Y listo. Entonces ya configuré los títulos de mi documento. Listo, ya configuré los títulos de mi documento. De una vez, como aquí, bueno, las referencias deberían de generarse automáticamente. Ahora miramos a ver si alcanzamos a mirarlas, si no lo vemos en la próxima clase. Entonces, ya tengo configurados los textos de párrafo y los títulos. Aquí, en este momento del partido, como ya tenía el texto digitado, pues yo ya podría incluso anexarle la tabla de contenidos a mi documento. Voy a configurar primero los números de página. La norma me dice que deben de quedar arriba en la derecha. Entonces, voy a ir a la ficha insertar, y en la ficha de insertar aparece una opción que dice número de página. Entonces, el número de página acá dice al principio de la página es arriba. O también dice al final es en la parte de abajo. O también dice al margen de la página, o sea, exactamente a la izquierda o a la derecha, según donde esté ubicado. Entonces, yo le voy a decir que al principio, y acá aparece a la izquierda, el centro o a la derecha. Entonces yo le voy a decir que al principio en la derecha. Y automáticamente él me va a colocar los números de las hojas. Entonces miren que acá ya vemos ahí arriba, voy a cerrar acá ese encabezado. Me voy a ir a la primera y me voy a dar cuenta que ahí están los números de las páginas. Empezando en la 1, él solito lleva el conteo, 2, 3, 4, y ahí para abajo. Entonces, eso lo hace automáticamente el programa. Entonces no nos preocupemos por la numeración, que lo saca de una. Les decía, yo lo que quiero ahorita, por ejemplo, voy a construir la página de portada y voy a colocar la tabla de contenido. Entonces, voy a bajar, esta que es la primera página, la voy a pasar a la segunda. Me paro al principio y le doy control enter para bajarla a una segunda página. Miren que acá ya estoy en la página 2. La página 1 me quedó completamente libre. Entonces, acá la tengo. Y voy a aplicarle a la portada. Entonces voy a configurar acá un texto, un formato de texto, que es el que le aplicamos a la portada. Entonces recordemos que la portada va centrado, lleva negrilla, no lleva justificado. ¿Qué más? No, esas cositas. Entonces voy a configurarla acá. Le doy clic derecho hasta que tengo acá, le voy a decir modificar. Voy a manejar la misma letra, Times New Roman. Entonces a esta le voy a colocar entonces título o portada. Vamos a ponerle portada. Este va a ser el formato de texto para la portada. Portada. Entonces Times New Roman, el tipo de letra, sigo manejando la misma, tamaño 12. Va en negrita, va centrado. El color de la letra va a ser negro. Voy a mirar si tiene o no tiene sangría. Acá me dice que sí, yo la voy a quitar porque no lleva sangría. El interlineado va doble. Y no lleva espacio ni antes ni después del párrafo. Le digo aceptar y le digo aceptar. Entonces aquí, en esta página, voy a configurar ese, a ver qué lo hice. Voy a configurar entonces estilo portada, ¿listo? Texto estilo portada. Entonces, ¿qué dice la portada? Entonces digamos que vamos a inventar acá. Entonces el título del documento va a ser el mismo que tengo acá abajo. Entonces voy a copiarlo simplemente. Entonces voy a copiar este señor y lo voy a pegar acá al principio para no tener que repetirlo. ¿Listo? Entonces va configurado en tipo o estilo portada. Decía la norma, lo que debíamos hablar al principio. Luego del título del documento debe aparecer el nombre del autor. Entonces voy a bajar aquí unos 2 o 3 espacios y entonces el nombre del autor. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, mi nombre, que es el nombre del autor. Luego debemos encontrar en esa página de portada la referencia a la facultad o a la carrera con el nombre de la universidad. Entonces, por ejemplo, Facultad de Ciencias Contables, Universidad Remington, sí, que estoy haciendo campo, para poner nuevo. Aquí es Remington, se me pone ahí una O por una O. ¿Ves?
El nombre del documento, bueno, acá al principio también le podría dejar un par de espacios. Ya la portada, pues uno juega con la distribución según el espacio que tiene. Cuando el título es muy largo, pues lógicamente me va a ocupar varios renglones. Asignatura. Entonces, digamos que este trabajo corresponde a un trabajo de taller de investigación, taller de formativo de investigación. Vamos a poner aquí taller de investigación. Taller de investigación. Entonces, el nombre de la asignatura. Taller de investigación. Listo. Nombre del docente. Entonces nombre del docente. Digamos que el docente de esta asignatura, entonces se llama Néstor Benítez. Es Néstor Benítez, el nombre del profesor. Y al final, entonces me decía la norma, en ese estilo APA, para la portada, al final vamos a llevar la fecha. Entonces, hoy es 5 de junio, entonces vamos a colocar acá 5 de junio de 2021. ¿Listo? Y así entonces construimos nuestra portada. ¿Qué pasa? Pues yo acá, si me alejo un poquito, voy a observar la distribución de. Entonces yo puedo jugar acá. Miren que acá al final me queda mucho espacio, entonces yo podría darle un espacio mayor acá arriba. Profe, ¿ciudad ya no va en la portada? En algunas, bueno, por ejemplo, la universidad como tiene varias sedes, sí sería interesante. La norma no me dice coloque la ciudad, pero valga la claridad, ya que estoy haciéndolo aquí con respecto a la universidad, entonces podemos colocar la ciudad. ¿Por qué? Porque como la universidad tiene diferentes sedes, entonces podemos identificarlo. Algunos, cuando son trabajos pues de tipo mucho más formal, por ejemplo una tesis de grado, a la asignatura pues basta con colocarle el nombre de la ciudad y ya. Pero en el caso de que fuera un trabajo de grado, que va a ser un documento pues universal, por decirlo así, entonces colocamos Cartago, Valle del Cauca, Colombia, listo, para referenciarlo geográficamente. Entonces, Cartago, Valle del Cauca, Colombia. En el caso pues que fuera un trabajo de grado. Aquí como es, digamos que es la portada para un trabajo de alguna asignatura, entonces solo podría dejarlo con Cartago, listo. Como la universidad tiene varias sedes, entonces sí es importante que referenciemos de dónde va o de dónde viene. En general la norma me va a decir que no necesita, pero siempre es bueno identificarlo para no ir a confundir, a contrastarlo con otra de las sedes de la universidad. Entonces, aquí ya pues uno juega con la distribución, el espacio entre. Yo ya sé por norma que el primer nombre que aparece en el documento es el nombre del autor. Yo ya sé por norma que el segundo nombre que aparece en el documento, en la portada mejor, es el nombre del profesor o docente de la asignatura. Entonces, para que la tengan en cuenta. Yo ya sé a qué carrera pertenece, a Facultad de Ciencias Contables o de Contaduría. La asignatura lleva por nombre Taller de Investigación. ¿Listo? Y estamos ubicados acá, sede Cartago. Entonces, bueno, Cartago, Valle del Cauca, Colombia, para referenciar. Como les digo, si solamente fuera pues, un trabajito normal de asignatura, pues basta con colocarle la ciudad y pare de contar. No hay necesidad de ponerle la otra localización geográfica. Pero cuando es un trabajo de grado, pues sí se recomienda. Reitero, en las tesis de grado, trabajos de grado, el documento lleva portada, que es esta, sin el nombre del profesor y sin el nombre de la asignatura. Entonces, eso iría en la portada. Bueno, en vez del nombre de la asignatura, porque cuando está presentando un trabajo de grado, entonces usted no pone el nombre de la asignatura. Usted coloca ya tesis de grado o trabajo de grado, tesis de grado, para optar al título de contador público, por ejemplo. Contador público. Listo. O trabajo de grado para optar al título de contador público, en caso de que sea una tesis, ¿no? Si es un trabajo de una asignatura, pues va el nombre de la asignatura y listo. Y no lleva el nombre del docente, orientador, tutor o asesor del trabajo de grado en la portada. ¿Por qué? Porque se anexa una contraportada a ese documento.
Y en esa contraportada, ¿qué es lo único que cambia? Pues que se anexa este renglón, donde uno coloca docente o profesor, tutor o asesores, porque puede tener varios, y se coloca entonces los nombres del docente o de los docentes que fueron los asesores del trabajo. Eso en la contraportada. En la portada no lleva el nombre del docente. Digamos que este va a ser un documento para hacer un trabajo de alguna asignatura, entonces pues lleva el nombre de la asignatura y el nombre del docente. No necesita contraportada, no lleva contraportada. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente. Entonces ya ustedes juegan allá visualmente con la distribución, aquí me alejo mucho ya, con la distribución de los espacios ahí. Entonces ya ustedes miran de forma tal que quede estéticamente distribuido el contenido de la portada en la hoja. ¿Listo? Entonces, acá tengo la portada. Entonces, voy a volver a acercarme y listo. Entonces, ya tengo la portada de mi trabajo. Digamos que ahora quiero colocar, ojo, la norma me dice, antes no se llevaba la numeración en las primeras páginas. La norma ahora me dice, hasta la portada lleva el número. Entonces acá, página 1, en la portada. Si lleva contraportada, pues será la página 2. Entonces, para que lo tengan presente. Antes no. Antes la numeración comenzaba cuando empezaba el primer capítulo del documento. Entonces, estas primeras páginas no llevaban la numeración. Ahora la norma me dice que sí. Entonces, numeramos. En la segunda página voy a poner la tabla de contenidos. Yo ya la puedo generar porque ya coloqué los títulos que configuré. Entonces, voy a decirle a Word que me la saque automáticamente. Entonces, voy a abrir espacio. Esto que está acá me lo va a llevar para la tercera hoja. Le paro al principio y le doy control y enter. Y voy a venir acá a la segunda hoja que me quedó vacía. En la página 2 me quedó en blanco. Vamos a parar acá al principio de la página 2 y voy a insertar la tabla de contenidos en forma automática. Entonces, voy a ir para referencias. Y acá el primer botón dice tabla de contenido. Como yo ya coloqué títulos de primer, segundo nivel, no usé ninguno ni de tercero, ni de cuarto, ni de quinto, él me construye la tabla basada en esa, o basado en esa información. Entonces, acá tengo varios estilos de tabla de contenido. Entonces, pues usted selecciona cuál aplica. Digamos que voy a aplicar este que dice número 2. Entonces yo le digo acá, clic, y automáticamente este señor, ¿qué hizo? Me generó el título, que es tabla de contenido, título de primera línea, los paradigmas de la investigación científica, ubicado en la página 3, me rellenó en forma automática con punticos. ¿Por qué? Porque yo cogí una que tenía esa configuración. Si yo quiero modificarla, la puedo hacer, o si quiero hacerlo en forma manual, también aquí me da. Pero con esta es más que suficiente. Como resumen, astra, introducción, positivismo, todos estos son de segundo nivel. Si ustedes observan la tabla, se encuentran con una sangría o un margen adicional. Entonces, me guardan un espacio. ¿Qué quiere decir? Que todos estos títulos responden a este título principal. Todos estos son de nivel 2. Si yo tuviera alguno de nivel 3, me aparecería un poquito más adentro, un poquito más allá. Al final, yo configuré las referencias como título de nivel 1. Entonces, mire que vuelve y se quita la sangría, porque vuelve y queda sobre la línea de los títulos de primer nivel. Miren que él automáticamente me pone todos los números de páginas que correspondan, me genera el relleno automático con punticos. ¿Y cuál es la característica de esta tabla de contenido? Si yo quiero visitar cualquiera de estos títulos, basta compararme sobre la tabla y hundir control en el teclado. Miren que me aparece una manito. Él automáticamente crea los hipervínculos para poder ir a la parte del documento que yo quiero ver. Por ejemplo, yo quiero ir a la parte donde dice teoría crítica. Entonces yo le hundo control en el teclado, lo tengo hundido, y le doy clic ahí sobre ese título. Él automáticamente me va a llevar a esa parte del documento. ¿Dónde está ubicado? En la página número 11. Entonces, miren que él automáticamente me lleva a ese título. Entonces, esa es una característica de las tablas de contenido cuando se generan de forma automática. Él me genera automáticamente los enlaces o los hipervínculos para poderme mover
por el documento. Como este documento es pequeñito, no tiene no como 22 páginas, pues no hay mucho problema en pasarme entre título y título. Pero si fuera un documento muy largo, muy extenso, pues entonces ahí sí tendríamos algún dilema pues para podernos mover. Entonces es más fácil hacerlo por medio de los informes. Yo quiero desde acá arriba ir a la referencia, entonces le doy clic y él automáticamente me lleva a la parte donde están las referencias. Entonces, miren que eso ahorra mucho tiempo. Entonces, esta es para generar la tabla de los contenidos. Esta tabla tiene la siguiente característica. Digamos que yo no he terminado de construir el documento. Yo hago más cambios, inserto más textos o algunas cosas más. Entonces, basta con darle aquí en este botón de actualizar la tabla y él automáticamente me dice qué quiere cambiar o qué quiere actualizar. Solo los números de la hoja, o sea, esta parte, o quiere actualizarla toda. De pronto puse más títulos. De pronto agregué nuevo contenido. Entonces, yo le digo, actualíceme toda la tabla y él automáticamente vuelve y recorre el documento y encuentra los títulos y sus respectivas páginas y me los trae acá en esta construcción automática que hicimos. Entonces, eso me ahorra mucho, pero mucho, mucho tiempo. Otra herramienta básica y fundamental para que la tengan y la puedan utilizar. Entonces, se llama la bibliografía. Entonces, ustedes muchas veces tienen grandes dolores de cabeza con la norma por la forma en que se tienen que manejar las referencias bibliográficas o las citas. En el documento que les voy a compartir ahorita, un PDF, que es la síntesis de la norma versión 7, aparecen las diferentes formas de citación. Creo que la vez pasada cuando vimos informática yo les dije, la forma más fácil de citar, como la mayoría de personas lo hacen, es de la siguiente manera. Nombramos el autor y ponemos el año. Lo puedo hacer sin paréntesis en el autor, solamente para el año, o metiendo el autor y el año dentro del paréntesis. Y lo hago a medida de que voy escribiendo. Entonces, ejemplo, miremos lo que dice aquí. Esto no lo escribí yo, así estaba el documento que tomé como guía. Entonces dice, cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación, es indispensable el conocer y posicionarse en determinado paradigma que guíe el proceso de investigación o el proceso investigativo, ya que, como lo afirman Búa y Lincoln, 1994, estos son los dos autores del documento. Cuando yo hago esto, en las referencias tiene que estar este documento, tiene que estar allá, ya claramente con el nombre del documento y todo. Y si tiene editorial porque es un libro, entonces el nombre, la editorial y todo eso. Es una forma y es la manera más simple o más sencilla. Como afirma Benítez y Ramírez, 2021. Entonces, no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento del paradigma que direcciona el proceso. Ojo, estos dos señores en su documento dicen esto. Entonces, es una forma muy sencilla, creo que es de las más fáciles, de citar. Para no tener que aprenderme todas las formas de citación que ofrece la norma. Hay muchas formas de citar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, primero escribir todo el párrafo y al final decir, o entre paréntesis colocar, perdón, Búa y Lincoln 1994, acá al final. Eso indica que todo lo que estaba leyendo ahí, o todo lo que está escrito ahí, pertenece a estos señores. O lo puedo hacer aquí por medio del documento, en medio del párrafo o al principio del párrafo. Según, vea cómo está acá, según Flores 2004, ¿ves? Ahí estoy citando, según Flores 2004, esto lo saco de allá. En la bibliografía debe haber una referencia para este escrito. Mire, acá estoy comenzando un párrafo. Para Patton, 1990, el paradigma indica, ¿ves? Miren que la referencia o la citación en todos estos, acá está dentro del párrafo, acá está también dentro de un párrafo, acá está al principio de un párrafo. Es la más común, esa es la forma más sencilla. Yo les recomiendo, muchachos, para que no se compliquen, usen esa, vean. Kuhn, 1962, el apellido del autor o los autores y el año de la publicación. Afirma que, ojo, esto no lo dice usted, esto lo dice Kuhn. Entonces, ahí está referenciándolo. Ahí está diciéndole al lector de este documento que esto no lo dijo usted, esto
esto lo dijo este señor. Entonces, ahí estoy borrando eso que llamamos plagio, porque yo le estoy dando los atributos o los reconocimientos al autor original de ese texto. Entonces, aquí es la forma más fácil de citar. Yo les recomiendo que lo hagan así, para que no se compliquen. Es la forma más fácil de citar. En este intento humano por entender la realidad, Medina 2001 afirma que desde la época griega ha existido dos interpretaciones. Esto lo dijo él, no lo estoy diciendo yo lo estoy citando, lo estoy trayendo a colación. Acá al inicio de un párrafo, vean nuevamente los personajes de ahora. Según Guba y Lincoln, 1994, el mismo documento que citaban ahora, existen 4 paradigmas. Entonces, eso lo dicen estos señores en este escrito. Si yo consulto las referencias bibliográficas, debe aparecer esta documentación. Entonces me voy a ir para abajo. Voy a ir. Según Néstor, 2021, Estefanía quedó dormida. ¿Será que sí? Entonces, si yo miro, por ejemplo, acá en las referencias bibliográficas, miren, ya estoy en el último apartado, que son las referencias, yo voy a encontrar a esos que estaban citados allá, vea, Flores 2004, vea, Flores M 2004, ¿cómo se llama el documento? Implicaciones de los paradigmas de investigación en la práctica educativa. ¿En qué publicación está? En la revista digital universitaria, páginas 2 a la 9. Entonces, Profe, ahí aparece citado. Dígame, Néstor. se quedó dormida porque no brincó. Sí, no dijo nada. Ya está ahí, ya está ahí. Ay, Véala, ya reaccionó. Está concentrada. El otro que estábamos sí. citando, vea, Guba y Lincoln, acá están, 1994. Nombre del documento, Paradigmas en pugna de la investigación cualitativa. ¿En dónde aparece publicado ese documento? En el Handbook of Quality Research, una publicación de la investigación cualitativa. ¿Cómo? Páginas 105 a las 117. Como este sí es un libro, aparece la ciudad y la editorial. Sash, Londres, Sash es la editorial. Entonces, y la ciudad de publicación es Londres. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Pues, todo lo que yo voy citando ahí arriba tiene que aparecer acá. Por ahí citaban a Kuhn, véalo, acá está. Kuhn, 1962. La estructura de la revolución científica. Chicago, en la Universidad de Chicago. Entonces, ¿dónde se encuentra ese documento? Allá, en la Universidad de Chicago, en la ciudad de Chicago. Entonces, ya lo tomaron. Panton, 1990, entonces por ahí también citaban a Panton, aquí aparece. ¿Qué pasa? Yo puedo construir de forma manual la bibliografía, o mejor le digo a Word que lo haga por mí. Entonces, ¿cómo lo hago? Fácil. A medida que usted va escribiendo su documento y va a citar a alguien, entonces usted va a crear la bibliografía. Ejemplo, aquí ya está, aquí ya la tengo. En el documento ya está escrito, era para que lo vieran como ejemplo. Pero ¿cómo voy a citar? Digamos que yo me voy a inventar aquí cualquier cosa, digamos que acá al principio voy a decir, según, ahora sí como dicen esto, me voy a inventar aquí, según, y voy a bajar el espacio, voy aquí a colocar el personaje. Entonces voy a insertar la cita, así como ya está acá, pero le voy a decir a Word que lo haga por mí, para que me maneje él automáticamente la tabla de referencias o las referencias bibliográficas. Entonces yo le digo acá bibliografía y en bibliografía hay una que dice administrar fuentes. Yo le doy clic a ese botón y él me permite adicionar o crear una nueva fuente. Entonces acá aparecen las que yo he construido o he configurado en otros documentos. Entonces aquí quedan registradas en la biblioteca de fuentes de Word, de fuentes bibliográficas. Si yo necesito alguno de estos, pues basta con seleccionarlo y decirle pasar para acá y él automáticamente me lo coloca. Si yo necesito crear uno nuevo, entonces yo le doy acá, nuevo, y me abre esta ventana. Entonces, digamos que la citación que voy a hacer es de un libro. Entonces, libro. Acá en tipo de fuente le digo libro. Autor. Aquí voy a colocar el botón editar los nombres de los autores. Entonces, Benítez, esto.
y voy a agregar otro autor. Apellido, Ramírez, Estefanía. ¿Listo? Y listo, le doy a agregar. Acá están los dos autores. Yo le digo aceptar y él automáticamente me lo maneja pues acá. ¿Cómo le llama el título de ese libro? Entonces, la investigación, digamos pues que se llama así, investigación. ¿De qué año fue publicado? En el año 2021. ¿En qué ciudad? Digamos que fue publicado en la ciudad de Cartago. ¿De qué editorial? Digamos pues que era de la Oveja Negra, que eso ya creo que ni existe. Oveja Negra, digamos pues que era de esa editorial. Y le digo aceptar. Ya en mi lista de bibliografía quedó registrado esa fuente. Entonces yo le voy a decir cerrar. Aquí, según, entonces ya no escribo Benítez Ramírez, le digo insertar cita. Y acá aparece, véala, la que yo copié de las que tenía, Jaramillo Luisa Rodríguez y no sé qué. Benítez Néstor Ramírez Estefanía, la investigación 2021. Entonces yo le doy clic aquí y miren lo que él me hace. Según Benítez y Ramírez 2021, cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial y no sé qué, entonces yo no tengo que escribirlo, yo agrego la fuente y luego la inserto. Y listo. Entonces, acá en la construcción de este documento debemos ser muy juiciosos. Cada vez que voy a citar, primero agrego la fuente, acá le digo nuevo, y luego vengo y la selecciono y le digo insertar en la parte del documento donde va. ¿Qué va a pasar? Que al final, cuando yo construya mi documento, yo no me tengo que preocupar por la bibliografía, que es uno de los grandes dolores de cabeza para el estudiante. ¿Por qué? Porque yo vengo acá al final del documento y yo le voy a insertar la bibliografía. Entonces yo le digo acá a este botón bibliografía, acá hay varios formatos, yo le digo insertar acá este que dice bibliografía y él automáticamente, miren, yo solamente había puesto dos, la que me acabé de inventar y otra que tenía ahí en la lista. Y él automáticamente me crea el formato de bibliografía. Antes de dárselo, yo le tengo que garantizar acá el tipo de estilo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, mi versión de Word es muy vieja, es 2010. Acá dice APA versión 5. Si tienen una versión más reciente, les debe aparecer la versión 6. Y si tienen el Office actualizado a hoy, entonces les aparece la versión 7. Si no, pues van a trabajar con la 6 o con la 5. En este caso yo tengo la versión 5. ¿Listo? Porque mi Office es muy viejo. Entonces, antes de insertar la bibliografía, pues yo me doy o me cercioro que acá está en formato estilo APA. Miren que hay varios formatos. Entonces yo le digo formato APA. Y entonces, listo, yo lo único que tengo que hacer es decirle bibliografía y escoger el tipo de bibliografía que voy a poner, el ejemplo acá, y él automáticamente me la construye. Entonces, yo no tengo que preocuparme porque la norma dice que solamente va los apellidos, los nombres van en solamente la letra inicial, luego va el año, entre paréntesis, eso lo maneja la norma y ya Word lo sabe, luego va el nombre del documento en cursiva, luego va la ciudad y por último va la editorial. Yo no me tengo que preocupar por aprenderme eso de memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo insertar la bibliografía, el programa automáticamente le aplica el estilo que yo le configure, en este caso el estilo de norma APA para la bibliografía. Y listo. Entonces esto me ahorra una gran cantidad de tiempo al final. ¿Por qué? Porque si yo fui juicioso durante la construcción de mi documento y fui colocando las citas bibliográficas, pues al final simplemente yo le doy a este botón e inserto la bibliografía y paré de contar. Se acabó. No tengo que preocuparme por construirla. Word trabaja para mí. Word trabaja para mí. Y mejor aún, o a beneficio para ustedes que son los que lo escriben, pues a medida de que van consultando y van escribiendo, van citando. Porque muchas veces primero escribimos y dejamos para el final citar y se nos olvida de dónde tomamos el texto o quién estábamos leyendo en ese momento que nos dio esa idea.
Entonces tengan eso muy claro. Es mejor, a medida que voy escribiendo, ir citando las fuentes. Entonces acá en el administrador de fuentes voy agregando, y una vez lo he agregado simplemente lo agrego. Entonces acá, insertar cita, y lo coloco ahí y pare de contar. Y ahí para allá, eso se va yendo solito. Si yo me acostumbro a eso, al final cuando termine el documento le digo insertar bibliografía y se acabó. No me tengo que preocupar por cuál es el estilo, eso lo maneja automáticamente Word. Entonces, eso me ahorra mucho, pero mucho tiempo. Entonces, pues la cosa, el trabajo trata de simplificarse un poco. Entonces, tengan muy en cuenta estas herramientas porque las necesitan en la construcción de sus documentos, es fundamental y esto ahorra muchísimo tiempo. Bueno, se me volvieron las 3 de la tarde y no me di cuenta. La próxima semana hacemos un ejemplo con tablas y gráficos, que no alcancé, ya no me alcanzó la hora. Tablas y gráficos y cómo construir la lista de tablas y la lista de gráficos para mirar la estructura que llevan dentro de un documento que debe cumplir con las normas A. Con eso ustedes quedan listos a presentar trabajos de cualquier asignatura o incluso la tesis de grado. Ya tendrían que preocuparse es por hacer el trabajo, no por el documento. Con estas herramientas es más que suficiente. Para hacer el seminario. O eso, para hacer el seminario. Pero en el seminario también le piden un documento, ¿no? Entonces, también lo necesitan. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Es bueno que conozcan todas estas herramientas porque ahorran tiempo. Consulta. ¿Cierto que nosotros terminamos semestre la otra semana? Sí, señor, la otra semana. La otra semana acabamos este semestre, esta asignatura. No me van a preocupar porque el parcial final de esto no tiene pues como mucho de dónde tirarle a parciales finales a esto. Esta asignatura... Creo que no, sino que es que yo dentro de 8 días poseo problemas. ¿Va a estar ocupado o qué? Lo que pasa es que mi hija cumple los 15 años dentro de 8 días. Ay, ay, ay. Yo voy a, en la medida de lo posible, voy a tratar de estar disponible para la materia. En la medida de lo posible. Yo espero y aspiro que no sea pues la primera vez que yo falte una clase. Ajá. Listo. Para la última. Sí. No pasa esto. Esta queda grabada. Entonces, yo la grabo igual. Como les digo, voy a trabajar esa última parte que es lo de tablas y gráficos. De pronto, si tienes inconveniente con la de la mañana, esa sí nos preocupa. No, con la de la mañana no, porque pues como la clase es tan temprano, no es... Bueno, listo. Entonces no hay ningún problema. El inconveniente sería después de mediodía, pues usted sabe que ya le toca uno empezar a voltear, que va sí, todo, a cuadrar todo. Tiene que irse usted para el salón de belleza para que le hagan los rulos. No, yo no, ya no tengo arreglo, profe, ya. Pues claro, tiene que llevar a la niña. Uno ya como con 20 años de casado ya está más desfigurado que un berraco. Porque, hombre, antes su mujer ya lo tiene rejuvenecido, ¿no? Mejor dicho. Me toca conseguirme una pollita así de la misma de este Famero Colágeno. Ay, Dios mío. Sí, oye, Estefanía, ¿verdad? Mira, ahí que le coge las cosas de No, yo dije de la edad de bueno, ya. Sí, no me manejo. Después dije que le está echando los perros a la niña. No, ¿cómo le ocurre, hombre? Entonces, nada, fresco, hágale, no hay problema. Listo, hágale, profe, no, igual yo cuento con que sí voy a poder estar en la clase. Yo cuento con que sí. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas tardes. Chao, Estefa. Usted también. Y la ven por ahí en el camino. Chao, pues.